historia. Dice lo siguiente, lo siento, para mí esto ya no tiene nada que ver con la Strade Bianchi. Están perdiendo completamente la esencia. La Strade en su forma original está tan bien montada, bellas imágenes de corredores polvorientos entre los cipreses, en un recorrido que daba más o menos las mismas oportunidades a los tipos clásicos y a los corredores de adoquines. ¿Por qué intentar arreglar algo que no está roto? Vale, puedes aspirar a la categoría de monumento, pero un monumento tiene menos que ver con la distancia que con el listado de participantes. Argumenta, dice, lo que se gana en un lado se pierde en el otro. Van der Poel, Van Aert y compañía no participan. ¿Te parece extraño en una carrera con casi 400 metros de desnivel? Es la pregunta que hace un señor que se llama Patrick Lefebvre, el director deportivo por muchos años del QSD, el equipo que tenía los grandes clasicómanos del mundo. Más. Oscar, ¿eso lo dijo después de que salió de la clínica o todavía está hospitalizado el gran Patrick Lefebvre? Bueno, no sé en qué momento lo dijo, pero es un señor que dice cositas y sabe Pues sí, cositas. es que yo creo, Oscar, que en el camino del deporte y en el camino de cualquier profesión se tienen conceptos y así como muchos no están de acuerdo en lo que se viene haciendo con esta Estrada de Bianchi, por ejemplo, el año pasado fueron 200 kilómetros, 215 kilómetros. En esa ocasión se volvió a la distancia con la que se inició, 213 kilómetros, pero se agregó un sector de este rato, un sector de 9 kilómetros, 200 metros, como novedad para la carrera de este año. En ocasiones se habla y se dice que sería interesante tener innovaciones, como en su momento se pensó en las bonificaciones. Recuerda, Oscar, que hubo mucho tiempo que las carreras no tenían bonificaciones y resulta que cuando se empieza ese juego de bonificaciones, tanto en los sprint como se hace en premios de montaña, que son incluso de tercera categoría y que se encuentran en la Vuelta a España, que se da bonificación, pues esos segundos de bonificación también hacen importantes las carreras. Todas esas cosas, novedades que se vayan presentando, algunos estarán de acuerdo, otros llegarán y llamarán a los organizadores de carreras y les darán otras ideas para que se vaya creciendo. Y lo que yo digo es, clasicómanos pueden tomar parte en la Strade Bianchi, que hicieron un calendario de competiciones diferentes para contar en 2025, respetable para los clasicómanos y también para las escuadras y los cuerpos técnicos del pelotón ciclístico mundial. Pero de ahí a que se diga que la Strade Bianchi está perdiendo interés, importancia, que es una carrera que no tiene clasicómanos, pero si yo tengo a los corredores llamados completos y empiezo a mencionar a un Tadej Pogacar, al propio Tom Pitcock, al corredor Tim Wellens, a Adria, a Bilbao, a los corredores que lucharon por una buena figuración, pues creo que la carrera tiene una gran importancia. Y el que el campeón del mundo, que el ganador del Giro de Italia, que el vencedor del Tour de Francia de 2024 y que hizo una sensacional demostración en la Strade Bianchi el año anterior, haya retornado, que se haya caído hoy, que se haya levantado y haya ganado en solitario la carrera, pues es una demostración de que esta prueba es demasiado importante y son los mismos corredores, los grandes, las grandes figuras, quienes van a llevar seguramente a que la Unión Ciclista Internacional, los organizadores, con el correr del tiempo, lleguen a un acuerdo y por qué no encontrar más adelante que esta ilusión que nace de los organizadores, de los propios italianos, conviertan la Strada Bianchi en un sexto monumento, Leo y Oscar. Pues base, como usted muy bien lo dice, yo me imagino que en los meses de octubre, noviembre, cuando se sientan todos los directores deportivos de los principales equipos del mundo, de los World Tour, a hacer los calendarios, se sentarán. Y yo me imagino que cuando el señor del Alpecin se sentó con Matthew Van Der Poel y dijo, Strade Bianchi, por alguna razón dijeron, no va Matthew Van Der Poel al Strade Bianchi. Se sientan los del Bisma, Wout Van Aert, Strade Bianchi, por alguna razón, Wout Van Aert dice, no, a esa no vamos. Cuando se sienta Max Pedersen del Lidl Trade, Strade Bianchi, no, a esa no vamos. Cuando se sienta Christophe Laporte,
Hablamos de los 600 Jasper Phillips, los mejores clasicómanos del mundo, y ninguno la tacha para asistencia. Entonces eso llama la atención. Y creo que eso va de una o de otra manera a llamar la atención de los organizadores, porque a ellos, es cierto, la carrera hace muy pocos años, hace 2, 3 años, era una carrera de menos de 200 kilómetros. No es aumentarla por aumentarla, es mirar a ver cómo se llega a un punto ideal para tener la atracción o que los mejores corredores del mundo puedan asistir y brinden el espectáculo. Hoy vimos un espectáculo bonito, es verdad, pero una cosa es unas carreras con Tadej Pogacar, donde marca una diferencia importantísima sobre el resto, y otra cosa es ver a un Tadej Pogacar, como lo vamos a ver muy pronto en Flandes, en París-Roubaix, si va a asistir, como si lo vamos a ver en Milán-San Remo, donde va a tener corredores que le van a dar un poco más de batalla o de lucha. Eso es lo ideal y hacia allá esperamos todos. Entonces creo que la no asistencia de los mejores clasicómanos habrá que hacer pensar a la organización de hasta dónde sea bueno ponerle o aumentar la rudeza de la carrera. Es cierto que le han aumentado la rudeza, han aumentado los kilómetros de este rato, han aumentado los kilómetros de nivel. No sé hasta dónde sea bueno eso, porque se gana por un lado, pero se pierde por otro, que es la asistencia a los mejores clasicómanos del mundo, y nosotros queremos ver en la lucha entre ellos. Y allá es donde uno ve el buen futuro que tiene el tema del World Cycling, donde ellos quieren que esas grandes figuras estén en constante batalla cara a cara y no cada uno por un lado. Entonces, ahí esta Strade Bianchi nos está mostrando que la idea del World Cycling es una idea bastante interesante y que cada vez va a tomar más fuerza, más. Ah, sí, Perdón, Leo, déjame un análisis juicioso el que ha hecho Oscar en torno a los nombres de los clasicómanos, que es cuando ven el calendario y empiezan a decir, a esta voy, a esta voy, a esta voy. Y yo dejo un interrogante y es el referente, pero si va a Pogacar, ¿a qué vamos nosotros? Porque es que realmente, con lo que ha demostrado Tadej Pogacar, pues realmente muchos corredores prefieren ir a otras carreras donde sepan que no esté Pogacar y que tienen posibilidades de victoria. Porque mientras siga compitiendo con ese nivel, con esa recuperación asombrosa después de una caída violentísima que sufrió hoy Pogacar, pues realmente yo entendería la situación de los clasicómanos. Una carrera que se hace más exigente porque se encontró ese nuevo terreno de Cerrato que se inauguró en esta versión 2025, pues lleva a los clasicómanos a decir, no, mejor no vayamos allá y miremos qué carreras realmente nos favorecen dentro del calendario, porque mientras Pogacar esté en punto de partida, casi que uno siempre va a tener que decir el resto que peleen del segundo hacia atrás, Leo. Esa situación no va a pasar en Flandes, ni en San Remo, ni en París-Roubaix. Esa situación no va a pasar allá. Y es que el problema no es que, o sea, la discusión no es si la Strade sea buena o mala, o sea, una gran carrera o no. Es si la carrera, como quieren los organizadores, que algún día sea el sexto monumento, así difícilmente lo van a conseguir. Es simplemente si llega al top de monumento. En los monumentos, seguro, estoy seguro que en Flandes, que en París-Roubaix, todos van a asistir, vaya o no vaya Pogacar. Es más, la pregunta es si Pogacar va a ir a la París-Roubaix, y téngalo por seguro, que si Pogacar dice que va a la París-Roubaix, téngalo por seguro que los otros no van a salir corriendo. Ni Van der Poel, ni Van Aert, ni Pedersen, ni Philipsen van a salir corriendo. Ellos lo van a esperar y se van a querer enfrentar con él. Lo que nos sucede en Strade Bianchi. Entonces, la Strade Bianchi es una gran carrera, eso no está en discusión. Es si va en camino de monumento, que yo creo que como le están consiguiendo, no lo van a lograr. Ese no es el camino. Miremos los 10 primeros corredores del día de hoy, hagamos un análisis de quiénes compitieron. Tadej Pogacar gana la carrera del Emiratos Árabes Unidos con 5 horas, 13 minutos, 58 segundos. Thomas Pidcock, que es un gran corredor, sin duda alguna, un corredor top de Gran Bretaña del Q36.5 Pro Cycling Team, llegó a 1 minuto 24 segundos. El tercer lugar, Tim Wellens del Emiratos Árabes Unidos, compañero de Pogacar, a 2 minutos 12. El cuarto lugar, Vin Helly
el irlandés del Education Easy Post a 3:23. El quinto lugar, Pello Bilbao, el español del Bahrein Victorious, a 4 minutos 20 segundos. El sexto lugar, Magnus Cort del 1X Mobility, a 4 minutos 26 segundos. El séptimo lugar, Gianni Vermeersch del Alpecin de Seniuk, a 4 minutos 29 segundos. El octavo lugar, Michael Valgren del Education Easy Post, a 4:37. El noveno lugar, Lennart Van Eltveld del Lotto, a 4:47. Y el décimo lugar, Adrián Roger del Red Bull Bora Hansgrohe, a 5 minutos 6 segundos. ¿Qué opinión tienen ustedes de estos 10 primeros corredores, Oscar y Mase? Arranque, Oscar. No, no, porque todos son unos grandes corredores, todos son muy buenos. Es que el problema no es esos corredores, el problema es que la carrera no está siendo atractiva para los corredores que a priori brindan el mayor espectáculo. Ese es el punto. Este punto no es los que quedaron hoy décimos, es los que no vinieron. ¿Y quiénes no vinieron? Las grandes estrellas de las clásicas. Es que estas no son las grandes estrellas. Higuaín es un corredor interesante, sí. Pello Bilbao es un corredor interesante. Todos estos corredores son corredores interesantes, pero no son las grandes estrellas. O sea, no es lo mismo usted sentarse a ver una clásica cuando estaba Van der Poel, Van Aert, antes estaba la Filera. La Filera es un corredor que viene en descenso. Pero ahorita, por ejemplo, un corredor como Philipsen, como Mads Pedersen, que son los grandes, ninguno asistió. Y llama la atención poderosamente que eso, si de una constelación de clasicómanos, la mayoría no asisten, debe haber algo de fondo. No es porque haya sido una coincidencia, ¿no les parece? Debe ser algo de fondo que por qué no les llama la atención asistir a esta carrera. Le temen al recorrido, la exigencia exactamente, misma. Exactamente, ese es el punto. Entonces, están endureciendo demasiado el recorrido que no es atractivo para los clasicómanos. Entonces hay que hacerle algo atractivo a los clasicómanos. Es que mire la que hace 4 años veíamos a esos mismos corredores y corriendo la Strade Bianchi. Asistía Van der Poel, que la ganó, Van Aert la ganó, la Philip la ganó. Esos corredores asistían. La han ido endureciendo, la han ido aumentando los kilómetros y aumentando los tramos de ascenso, los kilómetros de nivel, los han ido aumentando y eso ha ido alejando a esos clasicómanos. Ese es el punto. Hay que buscar un punto neutral donde se haga interesante la carrera, pero haga interesante que asistan las grandes estrellas de las clásicas. Ese es el punto a donde la organización tiene que llegar. Entonces, tendrían que los organizadores llamar a los clasicómanos y preguntarles, ¿cómo quieren que les hagamos la carrera? No creo, los organizadores son libres, como lo es la organización del Tour de Francia, del Giro de Italia, de la Vuelta a España, de si quieren hacer 2, 3 etapas contrarreloj en la carrera, lo pueden hacer porque al fin y al cabo son los organizadores y dueños de la competición y buscan etapas en montaña y buscan también que el espectáculo se dé, pero sí es muy difícil que los clasicómanos sean los que tengan que decirle a los organizadores, oigan, no hagan tan dura la carrera porque nosotros no competimos entonces. No, para eso tienen una profesión que es el ciclismo. Y el clasicómano, así como va a una Vuelta a España o un pasista va al Tour de Francia o al Giro de Italia, también tienen que entender que esta es una carrera que va adquiriendo más importancia y que si bien es cierto, Oscar, no se encuentran los clasicómanos, los que gustan de ganar esta cantidad de pruebas en esta Strade Bianchi, pues encontramos al campeón del mundo y creo que esa es una demostración de que la carrera es importante y que los corredores llamados completos son los que están atendiendo la invitación y los clasicómanos y los directores deportivos y los equipos tendrán que replantear esa situación porque no se puede aceptar que sean los corredores los que exijan de que queremos el recorrido de esta forma, que lo hagan más suave, que no metan más tramos, sectores en este rato, que no sea con desniveles positivos más amplios. No, la carrera se hace para todos. Los que lleguen al punto de partida tienen las mismas posibilidades. No, ahí sí no estoy de acuerdo, Macedonio. Claro que hay que tener en cuenta lo que quieren los corredores, porque un corredor que ve que una carrera no se adapta a sus condiciones, pues no va simplemente. Por eso, entonces,
Oscar, lo acabas de decir. exacto, no Oscar, va. ¿Y si a mí no me favorece, si a mí no me favorece la prueba, pues no voy. ¿Quién pierde hoy que no haya asistido Van der Poel, Van Aert, todos esos clasicómanos? Pues la carrera pierde espectáculo. Los Pero queremos ver a ¿y qué todos. ha ganado la Los carrera queremos con ver la a victoria? No, todos. no. Los Así queremos como ver a dices, todos, claro. Oscar, así como dices que ha perdido la carrera porque no estuvo Van der Poel, no estuvo Van Aert, pues también le quiero decir que la carrera ha ganado demasiado porque el campeón está de Pogačar. Eso también hay que destacarlo. ¿Y Pues yo usted no cree sé, que, Oscar, usted desde cree que si cuándo hubiese piensan. quitado, si hubiese tenido menos dureza, no hubiese, Pogacar hubiese existido igual? Pogacar hubiese existido igual, es que eso es el punto. Yo no sé desde cuándo, Hay que darle desde- opciones a los clasicómanos para que se enfrenten a un nivel parejo. Ellos no van a yo no sé asistir cuando ven que no tienen opciones. yo no sé desde cuándo Oscar piensa que ha bajado, porque yo veo aquí que en el 22 la ganó Pogacar, en el 23 la ganó Pitcock, en el 24 Pogacar y esta vez la vuelve a ganar Pogacar. Entonces, de acuerdo a lo que dices, eso vendría desde hace bastante tiempo, no solo desde el No, 25. no, desde el año pasado cuando aumentaron. Es que cambió, es que el recorrido lo cambiaron el año pasado. Lo No, el empezaron a año aumentar el año pasado, pasado. Oscar, el año pasado tuvo mayor distancia, Por eso, ahí 215 fue donde lo kilómetros. No, no, cambiaron, ahí fue donde lo cambiaron. Hace no, 2 años tenía menos de 200 kilómetros, tenía no, 180 y algo. pero Ahí fue donde lo resulta que cambiaron. en el 22 cuando ganó Pogachar, ¿Cuántos kilómetros tenía en el 22? 213. Y este Y en año el, se hicieron 213 kilómetros. Y y en el ganó 21, Pogachar y ganó Pico del año pasado. Ya ha ganado Pogachar el año pasado, ya ha ganado Pogachar este año. Entonces tendríamos que decir que los clasicómanos se ausentaron de la Strade Bianche desde el año 2022 cuando llegó por primera vez al punto de partida Tadej Pogachar. no señor, fue cuando cambiaron la distancia, cuando empezaron a cambiar el recorrido. Que hayan llegado nuevos sectores en este rato es diferente, pero el año pasado fue el único en que se amplió 2 kilómetros la carrera, se hizo de 215 kilómetros y este año ha retornado a su distancia normal, la de 213 Bueno, kilómetros. de pronto más en lo que dice Oscar no es tanto la distancia, sino la dificultad, ¿no? No, no, las dos cosas, hay que tener en cuenta todo No, pero esto. Oscar, es que te repito, se volvió a los 213 kilómetros. El año pasado se hizo sobre 215 y 2 kilómetros que inciden. Ya le digo, ya le doy el dato, Macedonio. Vea, No, por eso no insisto en lo de en la el año dificultad. 2021, en el año 2021, cuando el señor Egan Bernal fue tercero, que ganó Van der Poel, que segundo fue Alaphilippe, que cuarto fue Van Aert, tuvo 184 kilómetros. 184 kilómetros tuvo en el 2021. Le subieron, le aumentaron casi más de 30, o casi 30 kilómetros y los tramos de este rato y los tramos de del nivel de la carrera. Aumentaron los metros del nivel de la carrera. Eso lo han ido aumentando. Claro, eso lo han ido aumentando con la idea de hacerla más dura para intentar llegar a monumento. Pero lo que han hecho con eso también es ahuyentar la presencia de los clasicómanos. Eso es lo que ha pasado también. O sea, la carrera no siempre fue de más de 200 kilómetros. Hasta el año 2021, y ya le confirmo en el 2022 cuántos kilómetros tuvo, pero hasta el año 2021 tuvo 184 kilómetros. Entonces la fueron cambiando, fueron aumentando la longitud, pensando en el cuento de llevarla al monumento. En el 2022, cuando la ganó Pogacar, hace 3 años, en el 2022, tenía 184 kilómetros en el 2022. Y si miramos cuánto tuvo en el 2023, que fue cuando la gana Pitcock, en el 2023, la Strade Bianche tiene 184 kilómetros. Entonces, lo que yo les decía, el año pasado fue que cambió. La carrera no siempre fue de más de 200 kilómetros. Aumentaron 30 kilómetros. Que puede hacer que nosotros digamos, es que 30 kilómetros no es diferencia. Pues, al Pero parecer, este los año, grandes pero este año clasicómanos no piensan lo disminuyeron. mismo. Oscar, pero Sí, este año sí, disminuyó. cambiaron 2 kilómetros, eso sí creo que es irrisorio. Entonces, ese es el punto, ¿sí me entiende? ¿Sí me hago entender? Que yo no es que esté en contra de la carrera me parece muy bonita y todo, pero si ellos tienen la idea que la Estrella Bianchi se convierta en un sexto monumento, para que eso suceda, deben atraer a los grandes clasicómanos,
porque si no los van a llevar, pues ¿cómo van a pedir que sea un sexto monumento si los grandes de la especialidad no asisten? Entonces, el hecho de que vaya a Pogacar y gane sobrado, puede ser muy campeón del mundo, pero es que él no es el único, el ciclismo no es solamente Pogacar, el Pero ciclismo Oscar, lo que comprende sí es muchas más cierto, cosas. Entonces, si lo no que sí es atraen a las cierto, grandes figuras, no van a conseguir ese estatus. pero lo que sí es cierto es que hay figuras que no quieren encontrarse con Pogachar. Eso sí es verdad. Por ejemplo, un Pero Vingegaard no quiere no en sino las hasta el Tour de clasicómanos. Francia. Pero Leo, estoy seguro, Leo, que hoy no fueron Van Aert, Pogacar, perdón, Van der Poel, las grandes figuras, hoy no fueron a la Estrella Bianchi porque le tengan miedo a Pogacar. Eso no me pasa con esos corredores. Simplemente porque esa carrera no les llena sus expectativas, porque ven que no tienen opciones de luchar por la victoria y dicen, nosotros no vamos allá porque eso no es la carrera, nosotros vamos a donde queremos a nuestras clásicas que les gusta a ellos. Y esa no es que no les guste, porque ya fueron y la ganaron. Pogacar perdón, Van der Poel la ganó cuando Egan Bernal fue podio. Van Aert la ganó. O sea, no es que no les guste ir a la Estrada de Bianchi. Lo que pasa es que vieron que empezaron a cambiar el recorrido y llama la atención que cuando cambian el recorrido, lo endurecen, los clasicómanos los ahuyentan. No es porque la gane Pogacar, es porque cambian el Lo, recorrido. lo que sí es cierto es que con anterior recorrido y con nuevo recorrido, Pogacar la ha ganado. Estoy seguro. Claro, porque ganó en el 2022, que era anterior recorrido. Y también seguramente que le han ganado. Sí, claro. Pero Obviamente que... entonces lo que yo digo es que sí llama la atención y yo no creo que es que todos los clasicómanos le tengan miedo a Pogacar. Eso no sucede. Y la muestra va a estar el que en Flandes van a correr. ¿Usted cree que en Flandes no van a correr? ¿O cree que en San Remo no van a correr? ¿O en París-Roubaix no van a correr si va a Pogacar? Ellos van a participar. Vamos a ver si ganan. Yo tengo mis dudas, por ejemplo, que en San Remo Pogacar gane. Ya lo quiero ver con Van der Poel. Al menos el año pasado no pudo ganarla precisamente porque Van der Poel secó el ataque de Pogacar y evitó que ganara el corredor esloveno. Entonces es Bueno, interesante, es interesante. Es interesante y lo que le digo, nosotros podemos hablar mucho, pero los organizadores son los que deben estar y vamos a ver qué hacen de cara al futuro. así es. Esperemos qué va a pasar en las siguientes clásicas. Macedonio, ya mañana entonces empieza la edición número 83 de la París-Niza, ¿no? Y Oscar. ¿Se nos fue más, eh? No, no, acá estoy. Ok, ya mañana empezamos la edición número 83 de la París-Niza. La carrera hacia el sol se disputará